es un verdadero honor para este grupo que tú hayas accedido a acompañarnos y hablarnos de la pandemia y desigualdad. Yo creo que lo agradecemos muchísimo y también quiero agradecerle a José Leibovich, pues, que fue la persona que te contactó y te invitó y hizo posible que esta reunión fuera posible. Entonces, ten en cuenta que esto es una reunión informal, una conversación. Tómate el tiempo que necesites para hacer tus comentarios y después tenemos una sesión de preguntas y comentarios. Adelante, François. Buenas Ok, noches. muchas gracias. Primero, muchas gracias para invitarme a esa reunión. Y voy a empezar por pedir excusas porque primero mi castellano se va con el tiempo porque no tuve mucha oportunidad de hablar en castellano, entonces puede ser que en muchas ocasiones voy a las palabras. Segundo, la cuestión del con la desigualdad. Ahora apagar los micrófonos. Sí, un segundo. Ay, pucha, ¿dónde está esto? ¿Ya? ¿Qué? Bueno, ahora sí, adelante. ¿Me oyen? Sí, está bien. No, la segunda cosa es que esa pandemia es una cosa recién y seguramente no tuvimos tiempo para analizar cuáles van a ser las consecuencias en esos días y en el futuro de esa pandemia. El problema es muy complicado del punto de vista epidemiológico. Eso quiere decir que el problema es todavía más complicado del punto de vista económico. Pero voy a tratar de proponer algunas ideas sobre lo que podría pasar. Son realmente proposiciones más bien que resultados o que cosas sólidas. Y la última razón por la cual le pido una cierta indulgencia es que no he trabajado, no he mirado a la cuestión colombiana por algún tiempo. Entonces no estoy realmente al tanto de lo que está pasando en los varios planes político, económico, etc. Solamente me enteré de lo que estaba pasando hoy día tratando de buscar información sobre la situación de Colombia estos días y realmente mirando a la situación de la pandemia en Colombia. Pero con esos caveats, déjame empezar. Eso es cambié un poco, hice algunos cambios en una presentación que hice, como decía antes, hace 2 semanas en una conferencia organizada por los australianos. Simplemente cambié las cosas. Hubiera querido de hacer la presentación más orientada hacia economías emergentes que economías desarrolladas, pero al mismo tiempo no hay tanta información para las economías emergentes como lo que está disponible hoy día en las economías avanzadas. El punto de partida es de decir que no sé cómo fue el caso, si fue el caso en Colombia, pero en Europa, por lo menos, la gente consideró que la pandemia fue una ocasión, reveló
sí, la pandemia hizo realizar a la gente que la desigualdad era mucho más aguda que lo que pensaba. Simplemente porque la pandemia hizo muy clara la situación muy precaria de mucha gente, el hecho que los muertos eran más en la parte baja de los niveles de vida, y que la gente que estaban con problemas de desempleo, con problemas de sobrevivencia, eran la gente, otra vez, que eran en la parte muy baja de la escala de ingresos. Y por eso hubo como una revelación que la situación de desigualdad tenía implicaciones en periodos muy graves como la pandemia, que no se imaginaba tanto antes. Y por eso me parece que ya había mucho inquietud acerca de la desigualdad, pero esa inquietud aumentó muchísimo con la pandemia. Y el aislamiento, si me acuerdo bien, es como se dice lockdown en castellano. El aislamiento hizo las cosas todavía más difícil porque, no sé, la televisión estaba mostrando gente que estaban como 8 personas en 2 cuartos, con la exigüedad de la vivienda de la gente. Y eso fue una otra dimensión de desigualdad que apareció. Entonces, eso me parece importante de ver que quizás la desigualdad se hace más importante en tiempos de pandemia que en tiempos más quietos. Y obviamente el problema de la pandemia no es tanto el problema de la pandemia y el problema del aislamiento, pero es seguramente el problema de la crisis económica global que está resultando de la pandemia. Y la otra cosa que fue realmente bastante discutida en el debate público fue el hecho que la pandemia iba a tener efectos a largo plazo y que tenemos que esperar que muy pronto vamos a volver a un estado normal, con una tasa de mortalidad normal, con una tasa de crecimiento económico normal, pero sabemos ya hoy día que la situación va a tener un impacto en el largo plazo en términos económicos, pero en términos macroeconómicos, pero también en términos de distribución de desigualdad. Ok, entonces no se puede también tanto decir cosas muy seguras sobre eso, pero por lo menos uno puede especular sobre los efectos que puede tener la pandemia. Entonces voy a decir algunas palabras sobre esos 5 puntos. La desigualdad en las consecuencias en términos de salud y realmente de muerte de la pandemia, la cosa de la desigualdad del costo del aislamiento y del impacto de las políticas de compensación, los efectos indirectos a través de la economía, de la recesión económica mundial, algo sobre el impacto que va a tener la pandemia en el futuro a través de pérdidas de capital humano y también macroeconómicamente a través de la deuda. Y finalmente quiero decir algo sobre la manera en la cual los políticos finalmente
trataron esa situación y ese tipo de trade-off entre la vida y no sé cómo se traduce livelihood en castellano. Ok, empezando con la desigualdad en términos de salud. Ok, lo que se puede decir es que el costo en términos de muerte de la pandemia por el momento, y espero que eso va a seguir, no es muy alto. Hay tasas de mortalidad que se han publicado y se han discutido y se han dicho que eso era terrible, pero hay que mirar a esas tasas de mortalidades como que son realmente a un momento del tiempo. Entonces, cuando uno está mirando la estadística, si hay tantos muertos para la población de un país, hay que ver que los muertos fueron solamente durante un periodo del año, que la gente que se ha muerto no se van a morir más tarde, lo que quiere decir que va a haber como hay que mirar al promedio de las tasas de mortalidad sobre un cierto periodo y se sabe que por qué la gente que se murió realmente son gente de edad. Eso quiere decir que en el futuro la mortalidad no va a ser tan alta que hubiera sido. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con ese tipo de estadística. Y también si uno está mirando a las CALIs, la Quality Adjusted Life Years, en lugar de las muertes, ¿por qué la gente que se muere son viejos? Yo todavía no me morí, pero yo soy parte de los viejos. Entonces el costo no es tan alto. Obviamente la situación era bastante diferente al inicio de la pandemia y los gobiernos no sabían cuál iba a ser el impacto y el número de víctimas de la pandemia, pero hoy día eso lo sabemos. Ahora, sabemos también que hay mucha imprecisión sobre las estadísticas. No sé si han visto ese artículo del The Economist la semana pasada, pero se sabe que el número de casos es probablemente algo como 10 veces el número de casos el número oficial de casos. Y en términos de muertes, el número es probablemente 2 o 3 veces lo que se ha contado. Eso depende obviamente de cuál país, de qué país. Pero obviamente desde el punto de vista de la desigualdad, lo que nos interesa es la desigualdad en la población de esa gente que muere con la pandemia. Hay algunas evidencias que son disponibles en algunos países, pero déjame saltar a François, una caso sugerencia. que me parece lo más interesante. Es un artículo, sí, claro. ¿Puedes poner la pantalla completa Perdón. para ver los gráficos? Perdón. Okay. Sí, entonces ese estudio recién que se hizo en Bélgica, que es muy bien hecho porque los investigadores fueron capaces de poner junto la información sobre los ingresos de la gente que se murió, simplemente usando los números de identidad, de cédula de identidad. Se podía ir a ver los datos de impuestos y con eso sacaron el ingreso de esa gente. Y es interesante porque no es muy claro esa cuestión de la desigualdad. Y no voy a insistir
demasiado sobre eso. Pero si usted mire a la pantalla, a los gráficos superior, para los hombres de 60, más de 65, sobre el eje horizontal son los deciles de ingreso y sobre el eje vertical es el exceso de mortalidad. Por exceso quiere decir que es la diferencia entre los muertos entre marzo y mayo 2020 y los muertos de la misma época en los años anteriores. Eso pues, se puede considerar como realmente el impacto de la pandemia. Y si uno mira al gráfico que está arriba y a la izquierda, uno dice, bueno, eso es realmente algo totalmente regresivo. La gente más rica se muere menos que la gente más pobre. Pero la pregunta ¿es eso el criterio que uno tiene que utilizar? Si uno está mirando a la mortalidad normal en la misma época, vamos a observar que los ricos se mueren menos que los pobres, básicamente porque los ricos viven más tiempo, entonces se sabe que la expectación, no sé cómo se dice, life expectancy, la vida esperada por los ricos es más larga que para los pobres. Entonces, eso realmente refleja eso. Entonces, la gráfica de abajo es más interesante porque lo llaman el P-score, y eso es básicamente la mortalidad debida a la pandemia dividida por la mortalidad normal. Y en eso se puede ver que finalmente en términos relativos la mortalidad aumentó, pero de una manera más o menos proporcional a través de los tramos de ingreso, a través de los deciles de ingreso. Eso me parece muy interesante porque no es tan obvio que la pandemia tenga un impacto muy regresivo cuando uno está mirando a los P-score. Y eso lo propongo así, como una cosa para discutir, para pensarlo un poco más. Ahora, en los Estados Unidos, si uno está mirando a quiénes se están muriendo, obviamente encontramos que la gente de color se mueren más que los blancos y todo eso. Eso se sabe, pero es más o menos la misma cosa cuando uno está mirando a la mortalidad normal. Siempre tenemos el mismo problema. Y eso es lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra, los azul son la mortalidad normal, y en rojo tiene la mortalidad de la pandemia. Y también uno puede ver que aquí la proporcionalidad no es obvia. Parece que el aumento relativo es más grande para los más deprivados, pero tampoco eso es por decil de ingreso, eso son por área geográfica, entonces no tiene la misma significación. Eso es el punto que quería hacer sobre desigualdad y el impacto de la pandemia. El segundo punto es realmente sobre la desigualdad del costo del aislamiento y el impacto de todas las políticas, de todas las medidas que se tomaron para compensar ese costo.
El aislamiento prácticamente lo aplicaron en todos los países, excepto algunos. Siempre se habla de Suecia como el país que no aplicó el aislamiento. Y se manejó y al mismo tiempo se compensó el costo del aislamiento con, no sé cómo dicen, teleworking. Lo he visto en algunos artículos. Teletrabajo. Teletrabajo. ¿Cómo dicen? Teletrabajo. Teletrabajo, ok, está bien. Teletrabajo es más fácil. En países europeos hubo el sistema de desempleo parcial. Y básicamente el desempleo parcial es simplemente que la gente empleada, los empresarios reciben una parte del salario y la parte que recibían era bastante alta, 84% del salario era pagado por el gobierno. Y con eso, obviamente, la gente se quedaba empleada. Eso fue para los empleados formal, permanente. Había un problema con la gente que tenían un contrato de trabajo transitorio, porque al fin de ese contrato esta gente no estaban más protegidas. Y por eso hubo otro sistema que fue simplemente transferencias a esa gente, pero sin pasar esa vez por el empleador. O sea, el sistema es muy parecido, no exactamente muy parecido al sistema que si entendí bien, que se usó en Colombia, el PAEF y el PAP. La diferencia es que en el caso de Colombia, si entendí bien, pero es algo que se puede conversar después, es una transferencia a la empresa cuando el desempleo parcial es realmente una transferencia al empleado, simplemente que la empresa está en cargo de transmitir, sí, es un lugar, la transferencia pasa por la empresa, pero la transferencia está al empleado. Es algo bastante importante porque hay en los varios países bastante discusión sobre el hecho que el Estado hizo bastante para los empleados, pero no hizo mucho para las empresas, que perdieron bastante en términos, no solamente, obviamente hicieron pérdidas, y las empresas dicen, bueno, podemos tener un préstamo, y hay préstamos que son garantizados por el gobierno, como me pareció que es el caso en Colombia, pero no hubo una transferencia directa del gobierno para compensar para las pérdidas, y eso puede ser un problema cuando vamos a volver a la normalidad, porque esas empresas van a tener dificultades para sobrevivir. Obviamente los trabajadores que no estaban cubiertos por el sistema sufrieron mucho. Además fueron más bien más expuestos a la pandemia. Hubo una compensación parcial con transferencia en efectivo en casi todos los países, encima de esos sistemas de desempleo parcial. Parece bastante temprano para dar una medida de eso, pero y además hay un problema porque he visto José me mandó un trabajo por ¿cómo se llama? Jaron Núñez, que está tratando de hacer una simulación, una microsimulación de eso, pero
es un problema porque tenemos un problema de perspectiva temporal. Tenemos que mirar a la desigualdad durante el aislamiento, o durante la parte dura del aislamiento, o tenemos que mirar la desigualdad sobre un periodo más largo. Pero si hacemos eso, estamos, no estamos mirando al problema grave de esa gente que realmente se encontraron con problemas graves de sobrevivencia durante el aislamiento. Y obviamente en términos de datos, no vamos a tener los datos de ingresos durante el aislamiento. Eso es un problema y seguramente un problema muy grave en economías emergentes, más graves en economías emergentes, porque hay más gente en esa situación, pero también en países desarrollados el problema, hubo ese tipo de problema. Ok, ¿por qué José me dijo que tuvieron una sesión, una charla con Nora Lustig, pero Nora no presentó los resultados de un trabajo que hicieron en Tulane University sobre varios países latinoamericanos y me pareció interesante muy brevemente de presentar ese trabajo porque me parece que es uno de los pocos trabajos que existen. No estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo, pero es interesante porque eso da una ocasión de pensar, de discutir de la manera de hacerlo. Yo estoy saltando a la cosa de Nora. Entonces, la idea de ese trabajo es el siguiente, es decir que hay algunas estimaciones sobre la baja del PIB por persona, GDP per cápita, en varios países para el año 2020. Y hay los pronósticos del fondo. Supongo que se puede debatir mucho de esas estimaciones, pero el orden de magnitud tiene que ser más o menos correcto. Y la idea es decir que, bien, al mismo tiempo tenemos eso y tenemos una idea de los sectores de la economía que fueron más impactados por la pandemia. Los sectores que que fueron cerrados, de una cierta manera, con un poco un problema, especialmente en América Latina, con la cuestión de la informalidad. Cuando uno está mirando, por ejemplo, a un sector como comercio, hay una parte enorme que es informal, y esa parte seguramente ha sufrido muchísimo, más que la parte formal. Entonces, están haciendo están dividiendo los sectores que fueron sectores de riesgos para la gente, tomando en cuenta la informalidad, pero no estoy seguro que lo hacen muy bien. Y la otra cosa que necesitan de decir algo sobre la manera en la cual esos costos, esas pérdidas de ingresos se distribuyeron en la población, dentro de los empleados de esos sectores o esos trabajadores independientes de esos sectores, y de ese punto de vista no se sabe nada, es decir, que lo que decía antes, que no tenemos datos. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a mirar a varios supuestos que todos dan la misma baja media del ingreso de la población. Pero en un caso hay muy pocos gentes que pierden muchísimo, 10% de la gente que están perdiendo 90%, y en otro caso hay mucha gente que están perdiendo mucho menos, 90%, y
está mirando a todas las combinaciones de esas dos proporciones que están llegando a la misma pérdida media en la población. Y están mirando a dos puntos extremos, que son los dos que están aquí. Realmente es muy, y eso es una cosa que no entiendo muy bien, pero los resultados son muy parecidos. Entonces, por eso no voy a mostrar los dos, pero me parece que esas gráficas son muy interesantes. De lo que tenemos en estas gráficas es una microsimulación, tomando una muestra de hogares y aplicando la pérdida de ingreso que corresponde a los dos supuestos que acabamos de ver. La la curva sólida es la pérdida de la gente dependiendo del centil de ingreso, del centil inicial de ingreso, porque obviamente la gente puede cambiar de posición en la distribución cuando se toma en cuenta la pérdida. Por eso se llama la non-anonymous gross incidence curve. Y obviamente hay pérdidas del primero al último centil, pero se puede ver que en el caso de Argentina el costo es regresivo, la pandemia es, el aislamiento y la pandemia es regresiva porque los ricos pierden menos que los pobres. Eso es un poco menos el caso en Colombia, donde los pobres y los ricos pierden más o menos lo mismo, pero es al medio que la pérdida es la más importante. Si ustedes miran al promedio de pérdida, van a encontrar las cifras del fondo. Y la otra curva corresponde al impacto de las medidas que se tomaron para compensar las pérdidas. Y todas las transferencias en efectivo que se hicieron. Y con eso se puede ver que los pobres son protegidos en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, aunque en el caso de Brasil los pobres son protegidos hasta el tercero decil, porque la transferencia de 600 reais fue realmente muy alta y eso contribuyó a aumentar la popularidad de Bolsonaro. Pero es interesante de ver que sí, se hizo algo en contra para disminuir la pobreza, pero el impacto es realmente muy limitado. Seguramente en el documento, si ustedes les interesado, pueden ver lo que eso implica en términos de pobreza. Entonces, el ejercicio me parece interesante, pero otra vez, no estoy totalmente convencido sobre lo que pasa con la cuestión de la informalidad, que es la pregunta la más importante que se planteó con el aislamiento. Y no es muy claro la razón por la cual muy distintos supuestos sobre la manera en la cual se distribuye la pérdida no resulta en diferencias muy grandes en términos del resultado final. Por eso no me parece una cosa interesante, pero seguramente en los años que vienen vamos a hacer algo seguramente mucho más limpio que eso, simplemente porque vamos a tener probablemente más datos. Ahora, que el aislamiento tuvo un impacto regresivo es muy claro. Mirando el caso inglés, uno mirando solamente otra vez a los sectores que fueron, o a las ocupaciones que fueron impactadas por el aislamiento,
uno puede ver aquí en ese earnings decile que la gente de los deciles bajos fueron más impactados que la gente en los deciles superiores. Y cuando uno está mirando a la gente que pudo trabajar desde su casa, es la misma cosa, la gente al tope, eso fue más fácil para ellos que para los otros, aunque la diferencia no sea tan grande. Entonces, no hay ninguna duda que el aislamiento fue seguramente regresivo y que el impacto de la pandemia en términos directos del aislamiento fue regresivo. Ok, ahora algunas observaciones sobre el impacto indirecto a través de la recesión global. Ok, obviamente la recesión global, el impacto sobre las economías nacionales está afectando toda la economía, no solamente los sectores que fueron cerrados o directamente afectados por el aislamiento. El punto es que no hay ninguna ley o ninguna relación fuerte entre recesiones y desigualdad. Algunas personas, hubo un paper hace un par de años después de la crisis de 2008 por Atkinson y Morelli, donde estudiaron varias crisis y encontraron que las crisis financieras quizás tenían más impacto sobre desigualdad, pero al total el impacto era realmente muy ambiguo y no había en un cross-section una regresión a través de los países, no hubo un coeficiente significativo. Entonces me parece que eso puede ser la misma cosa aquí, aunque otra vez me parece que hay que ser muy cuidadoso. Seguramente en esa crisis los trabajadores informales, los independientes, los trabajadores que fueron no me acuerdo cómo se dice, que perdieron su empleo, son más afectados que los otros. Los trabajadores del sector formal son de una cierta manera más protegidos que los otros a través del desempleo parcial, a través del tipo de medida que mencioné antes, y también porque las empresas no quieren deshacerse de los trabajadores que son los más calificados y los más productivos, pero al mismo tiempo, y eso es la razón por la cual no se sabe mucho lo que está pasando con la desigualdad total, se sabe también que el ingreso del capital va a bajar. Entonces, si uno está tomando, y se sabe muy bien, por ejemplo, que la participación del trabajo al PIB está subiendo durante las crisis. Entonces, por eso hay esa ambigüedad, porque la gente está perdiendo abajo y la gente está perdiendo arriba. Entonces, no se puede realmente saber lo que va a pasar. Y me parece que no hay ninguna razón de pensar que las cosas van a ser muy distintas en el caso de esa pandemia. Ahora, me parece que en ese tipo de análisis hay un problema cuando uno dice, bueno, porque los muy ricos están perdiendo quizás aún más que en términos relativos que los pobres, hay menos desigualdad o quizás, si eso no es cierto, la desigualdad no va a cambiar. Si instead, en lugar de mirar al ingreso, fuéramos mirando al gasto de consumo, eso no será cierto. Y en términos de la manera en la cual la opinión pública está mirando a la desigualdad, estoy totalmente seguro que
van a considerar que una crisis definitivamente está aumentando la desigualdad porque la gente al tope de la distribución de ingresos pueden usar sus ahorros o su riqueza para compensar la pérdida de ingreso corriente cuando la gente abajo no lo pueden hacer. Eso me parece que es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno está mirando a las varias dimensiones de la desigualdad. El ingreso no es la sola dimensión que uno tiene que tomar en cuenta. Y hay un punto que no puse en ese slide, que es también importante en analizar el impacto de la crisis global. No es una recesión económica normal, en el sentido que dentro de las economías nacionales hay algunos sectores que son más afectados que otros, que no son necesariamente los sectores que fueron afectados por el aislamiento, pero el turismo es más afectado, los restaurantes, algunos sectores son más vulnerables en esa recesión que los otros. Por eso no se puede decir que la crisis global va a tener el mismo impacto que otras crisis. Tengo que apurarme, necesito como 5 minutos más. Los efectos a más largo plazo, legacy effects, lo que se va a inheritar de esa crisis. Obviamente la cuestión de la salud, pero no la cuestión de la salud de la gente que son afectados por la pandemia, la salud en particular de los niños, es algo muy importante. Sí, y eso de vuelta al problema de lo que fue pasando durante el aislamiento y un poco después del aislamiento, la gente que realmente tuvieron problemas de sobrevivencia, a pesar de las conferencias que se hicieron, la salud de esa gente, pero más importante, porque se sabe que el impacto es más fuerte, la salud de los niños va a haber sido afectada por eso, y eso va a tener, lo sabemos muy bien, un impacto importante en el futuro de esa gente. Eso es de todos los trabajos que se hicieron después de los trabajos de Heckman sobre el impacto de la salud durante los primeros años de la vida, es algo muy, muy importante y eso se va a ver. Obviamente la cuestión de la escuela es sumamente importante. Las escuelas cerraron. En muchos países simplemente la segunda parte del año simplemente no hubo escuela o hubo escuela por pantalla. Y también aquí tenemos una desigualdad enorme de los niños que estaban en familias de la clase media o media superior, donde los padres eran allá, pueden preocuparse de las tareas de los niños podían seguir sus clases a través del computador. Eso no pasó con la gente, los niños, en la parte baja de la distribución. Y se sabe, me parece, en todos los países que muchos niños simplemente no fueron a la escuela durante la segunda parte del año. Depende del grado al cual eso pasa, pero se sabe que cuando eso está pasando en los grados del primario en particular, el impacto puede ser muy fuerte y puede durar, puede permanecer durante muchos años, simplemente porque esos niños nunca van a ser capaces de compensar por el atraso que tuvieron. Y también tenemos que tomar en cuenta los efectos de histéresis
de la precariedad que se aumentó, del desempleo que apareció, porque se sabe que la gente que pasaron por ese tipo de episodio necesitan mucho tiempo para recuperar y muchas veces nunca recuperan. Desde mucho tiempo hubo trabajos sobre el impacto a largo plazo de ser despedido, eso era la palabra que buscaba antes, de ser despedido, y eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Eso quiere decir que sí, que la pandemia va a tener problemas en el futuro. Y quizás la última pregunta. No he tenido tiempo para mirar a la manera en la cual la macroeconomía de la pandemia y del aislamiento en Colombia, pero en los países desarrollados es obvio que se está acumulando una deuda enorme. Los bancos, como en Colombia, los bancos centrales, están proveyendo toda la liquidez que se necesita y tienen razón, no hay otra manera de hacer. Pero, y el costo es cero, en una época en la cual, por lo menos en nuestra parte del mundo, las tasas de interés son bajísimas, casi cero. Pero si un día las tasas de interés vuelven a ser positivas, entonces no se sabe muy bien lo que va a pasar. Eso hay un punto de interrogación bastante grande en el futuro, pero creo que la decisión de política económica que dice, bueno, no nos importa por el momento el punto es de tratar de minimizar el costo a corto plazo de esa pandemia, esa política obviamente es correcta. Aunque, y eso va a ser mi última slide, aunque esa preocupación de la deuda y de la actividad económica es muy, muy fuerte en todos los países. Y creo que la salida del aislamiento quizás no tuvo el mismo tipo de problemática en varios países. En los países desarrollados, la salida del aislamiento era motivada primero por la necesidad de volver a una actividad económica normal para evitar la acumulación de déficit, la acumulación de deuda. Entonces era muy claro que había un trade-off entre actividad económica y salud. Quizás hubiera sido mejor de mantener el aislamiento más tiempo para realmente estar seguro que el virus no iba a circular más, aunque se sabía también que a un momento u otro iba a volver. Pero la razón por la cual se tomó esa decisión es realmente porque había esa preocupación de que en el largo plazo la situación creada por la pandemia y por la deuda iba a ser casi imposible. Entonces, yo encuentro eso interesante porque como economistas hubiéramos podido decidir o considerar que la decisión iba a depender del costo en términos de vidas, en términos de Cali, y que realmente había que evaluar el costo económico y comparar y hacer una decisión que sea racional. Creo que realmente lo que ha pasado es que el aislamiento fue decidido porque los gobiernos no quieran ver el sistema de salud siendo totalmente congestionado y la gente muriendo en sus casas
o en los corredores de los hospitales. Eso fue lo que motivó el aislamiento, y la salida del aislamiento fue motivada por esa cuestión de la deuda. Entonces, es interesante de ver que no hubo, me parece, ningún argumento normativo en todo eso. Todo eso fue puramente una cuestión de political economy, más bien que otras cosas. Así son las pocas observaciones que quería hacer. He sido muy largo y perdón por eso, pero es un problema, un tópico muy difícil, muy complejo, que tiene muchos aspectos, y me parecía importante de decir algo de esos varios aspectos. Y me voy a terminar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, François. No, te juro que no nos pareció largo, nos pareció muy, muy interesante, y tocaste muchas bases y muchos temas. Yo quería invitar a los participantes a levantar la mano o enviar sus preguntas por el chat. Estoy seguro que hay muchas inquietudes. En primer lugar, le doy la palabra a Luis Fernando Mejía. Muchas gracias, Armando. François, muchas gracias por esta maravillosa presentación, muy útil. Muchos temas que tocan muy interesantes. Yo te quisiera hacer dos comentarios. Uno primero, frente a lo que mencionaste justo al final, de esta especie, digamos, de análisis de costo-beneficio. Tú mencionabas que hay un tema político muy difícil, porque valorar una vida es bastante complicado, hay metodologías. Te quería contar que nosotros en FEDesarrollo hicimos un ejercicio en ese sentido en abril, y te quería compartir un poco, y te puedo mandar el paper, es una cosa muy cortita, pero te quiero compartir un poco lo que nos daba. Nos daba más o menos, el escenario era un mes de cuarentena, podía costar más o menos entre 4,5 y 6 puntos del PIB de crecimiento, era un costo sustancial, asumiendo que la capacidad productiva caía del 100 a más o menos el 65%. Y hicimos un ejercicio, digamos, con unas metodologías comparadas de valorar vidas. No hicimos la parte de enfermedades, pero sí de muertes. Y nos daba que más o menos un escenario de 35,000 muertes podría costar algo así como 3,5 puntos del PIB. Hoy en Colombia estamos en 22,000 muertes más o menos. O sea que estamos más o menos, diría el trade-off está entre las muertes observadas con un mes de cuarentena dura. Pareciera que era un equilibrio razonable, pero una cuarentena más allá de un mes fuerte no daba desde el punto de vista de costo-beneficio. Entonces quería contarte que algo de esto hicimos. Yo tenía mucho temor porque, como tú lo dices, digamos, el sesgo de los medios y decir que estamos los economistas valorando una vida es muy complicado. Pero bueno, ahí te comparto el documento porque creo que va en esa dirección. Pero la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Tú mencionaste en la parte de desigualdad que las crisis tradicionales de alguna manera muestran que los efectos sobre la desigualdad no son tan claros, porque especialmente cuando hay unas crisis hay una caída muy importante de las rentas de capital. Mi sensación es que esta crisis es muy distinta a las anteriores en esa dimensión, porque, digamos, las medidas que han implementado los bancos centrales, incluyendo por supuesto la Reserva Federal, el Banco Europeo, de hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar una crisis, pues pareciera que ha generado una mitigación de los impactos en los precios de los activos financieros, especialmente. Ya la bolsa de Estados Unidos prácticamente se recuperó plenamente a la prepandemia. En Colombia pasó exactamente igual, una caída muy grande de la bolsa en marzo, abril, ya estamos prácticamente recuperados. Mi sensación es que esta crisis tiene eso de distinto, y es que realmente, al menos la afectación en la parte de rentas de capital no ha sido tan similar a la de crisis anteriores, incluyendo por supuesto la gran crisis financiera. Y por otro lado, cuando tú miras el impacto en las rentas de trabajo, sí veo que, como tú lo mencionaste de alguna manera en la parte de la introducción, que hay un sesgo desde el punto de vista de trabajo calificado versus no calificado, desde el punto de vista de la sustitución que pueden hacer las personas que estamos en trabajos calificados. Fácilmente podemos conectarnos, digamos, no sufrimos tanto desempleo, somos formales y demás.
Entonces, mi sensación es que esta crisis sí va a tener un impacto muy importante en desigualdad porque, por estos dos elementos, porque las rentas de capital no caen tanto, producto probablemente de medidas de política monetaria y fiscal, y por otro lado hay un sesgo muy grande hacia el trabajo no calificado desde el punto de vista de pérdidas de empleo y pérdidas de capital humano. Y quería conocer cómo tu sensación frente a eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis Fernando. No, sobre la pregunta, el punto que estás haciendo es totalmente correcto y quizás por eso hay menos dudas sobre el impacto de esa crisis, pero tenemos que hacer una distinción entre ganas de, ¿cómo se dice?, ganancias de capital y renta. Está totalmente claro que los bancos centrales pusieron liquidez en el sistema con la idea, con el objetivo de animar la economía. No alcanzaron a hacerlo por otras razones, también por razones que son que hay problemas, hay restricciones sobre el consumo que no existían antes. No sé cómo está pasando en Colombia, pero en Europa la tasa de ahorro de los hogares explotó. Es ahora enorme, básicamente porque los hogares no pueden partir en vacaciones en los países extranjeros, ahora no pueden salir a los restaurantes y todo eso. Entonces el ahorro, y el punto fue que esa política monetaria de los bancos centrales resultó, como dijiste, en un aumento en el precio de los activos, más bien que en el aumento de la actividad. Y eso, mira, quiere decir que las ganancias de las empresas bajaron. Y cuando tú vas a mirar el ingreso, la distribución del ingreso sin tomar en cuenta las ganancias de capital, vamos a ver que los empresarios y los dueños del capital han perdido. Pero estoy de acuerdo que estamos en una situación, en comparación con otras crisis, en el cual los activos no se puede decir que aumentaron. Ok, lo dijiste muy bien, hubo una baja enorme en marzo y a fin de abril los mercados empezaron a recuperar. Pero hoy día en Estados Unidos hace solamente un par de semanas que el mercado está encima de la situación antes de la pandemia. En Europa no se recuperó. Entonces no se puede decir que tampoco hubo una ganancia, pero en términos de activos, seguramente que la pérdida es mucho menor que la pérdida en términos de ingresos. Muy bien, muchas gracias, François. José Leibovich tiene la palabra. Bueno, hola François, qué gusto. Hola José. Solamente quería hacerte un par de comentarios sobre los temas que trataste en términos de los grupos afectados por la pandemia. Creo que un tema importante, por lo menos en países como el nuestro, es el aumento de la desigualdad vista desde el punto de vista de género. Las mujeres en el mercado laboral han sido más golpeadas por el tema pues, del cierre de actividades, del aislamiento, del lockdown, que los hombres. Eso creo que ya hay varios trabajos que se están haciendo sobre esta temática. Y en términos de sectores, me llama la atención, si bien así como mencionas, el caso del turismo, pues obviamente el transporte aéreo, fuertemente afectados. Me ha llamado la atención que el sector agrícola no ha habido es decir, los fenómenos de hambre
que se pueden estar empezando a dar en sectores de la población muy golpeados por la caída en sus ingresos, que viven en la informalidad. No es que haya escasez de alimentos, y el sector agrícola sigue funcionando y en alguna medida sigue generando ingresos y sigue moviéndose. Obviamente ese sector ya no pesa tanto en el PIB de la economía, pero es un sector que paradójicamente aparece en términos relativos mejor que sectores de actividades urbanas. Eso era. Ok, gracias, José. Sobre género, sí, estoy de acuerdo, pero no es muy fácil para el momento de hacer ese tipo de análisis. En el estudio inglés que mencioné antes, que es un estudio que se hizo con Richard Blundell y esa gente del Institute of Fiscal Studies, si quieren le puede mandar mis slides, pero hicieron eso, mirando a los sectores, las ocupaciones que eran afectadas por el lockdown, miraron a la proporción de mujeres en esos sectores y ocupaciones, y pueden decir que el impacto ha sido más fuerte para las mujeres que para los hombres. Pero quizás lo podría sacar. Pero la diferencia es muy pequeña. Ahora, es una diferencia en promedio. Entonces, quizás si uno está mirando a la distribución, hay más mujeres que fueron más afectadas que hombres. Pero la diferencia, con lo que se puede decir en base a la información disponible, la diferencia no es enorme. La otra cosa es que la cuestión del sector agrícola es muy interesante. Y la pregunta que iba a hacerlos es que es de saber si pasó en Colombia lo que ha pasado en muchos países en Asia, que fue que la gente de las ciudades volvieron al campo, porque sabían que no iban a poder sobrevivir, o básicamente no podían sobrevivir en las ciudades. Y cuando se anunció que el aislamiento iba a demorar no sé cuánto tiempo, que no había ningún fin, ninguna fin que era ya anunciada por el gobierno, muchos se fueron de vuelta al campo porque precisamente sabían que en el campo iban a tener alimentación. El punto no es que la alimentación no llegaba a las ciudades. Eso sí, llegaba. El sistema de transporte, el sistema de comercio funcionaba. Pero lo que no funcionaba es que la gente no tenía el ingreso para comprar la alimentación que llegaba a las ciudades. Y quería saber si algo de ese tipo había pasado en el caso colombiano, porque también eso tiene un impacto sobre la distribución, seguramente que eso tiene un impacto. Es un fenómeno que se llama backward migration. ¿Tienes audífonos? Que van a otra dirección. No puede. Bien. Muchas gracias, François. Jairo Núñez, por favor. Hola François, buenas tardes, un gusto saludarte. Muy interesante tu presentación. Quería mencionarte, nosotros acá hicimos un modelo de microsimulaciones utilizando datos agregados de la Oficina de Estadística que va entregando mensualmente. Nosotros tomamos para el modelo dos variables de los datos agregados, una la contracción del empleo por sector
y la otra, la contracción de los salarios por decil inicial, y esto se hizo tanto a nivel urbano como a nivel rural. La ventaja que nosotros tuvimos, digamos, con relación al trabajo de Nora Lustig, es que la Oficina de Estadísticas, el DANE aquí en Colombia, informa mensualmente, más o menos con un rezago de un mes, los datos agregados de empleo, pero con un rezago de mes y medio entrega los datos, entrega el microdato. Entonces nosotros íbamos, digamos, hicimos el trabajo en el mes de julio, pero podíamos ir verificando lo que pasó en marzo, lo que pasó en abril, mayo, junio, y casi que el único supuesto que teníamos que hacer era la velocidad de ajuste hasta el mes de diciembre, para tener todas las cifras y poder calcular pobreza y distribución del ingreso. Entonces, de alguna manera pudimos verificar si los supuestos eran o no acertados. El modelo replicaba lo que sucedía con hombres y mujeres, a pesar de que se hizo fue por sector. Obviamente lo que uno se da cuenta es que los sectores más afectados eran donde había concentración de mujeres empleadas. Y también replicaba o replica, digamos, lo que sucede según las ocupaciones y por lo tanto replicaba, digamos, replica muy bien las pérdidas de empleo formal y del sector informal, que creo que era lo que mencionaste en tu presentación sobre la preocupación, digamos, de estos modelos. Nosotros también hicimos las microsimulaciones haciendo 2 escenarios de la distribución de las pérdidas, una aleatoriamente y otra con un modelo sobre la probabilidad de emplearse, cambiando, digamos, los estados laborales o aleatoriamente o según el modelo de la probabilidad de emplearse. Y digamos, la diferencia entre los dos modelos es que en pobreza las diferencias, al igual que el trabajo de Nora Lustig, las diferencias no son muy importantes porque, digamos, los que eran pobres ya lo eran de cualquier forma. Entonces, los dos modelos generaban más o menos indicadores de pobreza muy similares. ¿Cuáles fueron los resultados así en general? La pobreza en Colombia aumentó un 40% en el número de personas con respecto al año 2018. Pero la distribución del ingreso, tal vez tú lo mencionaste en la presentación, por ejemplo, los resultados de Nora Lustig, sí, efectivamente, quienes más pierden son los hogares más pobres, no solamente por el empleo, sino también por la contracción de salarios, pero la focalización de los programas que desplegó el gobierno se concentró y casi que contrarrestó los efectos de la pandemia en ese tipo de hogares. Y ya para cerrar, François, pues estamos trabajando con UNICEF sobre la pobreza infantil. Y efectivamente los hogares más afectados son los hogares más jóvenes, los hogares con jefatura del hogar femenina, y por lo tanto los niños o la pobreza infantil es mucho más afectada que la del promedio nacional. Sí, muchas gracias, Jairo. Me alegro verte, aunque sea a través de una pantalla. Sí, no, mire un poco al trabajo de ustedes, porque José me mandó una copia de una presentación o de cuadros que hicieron, y me pareció muy interesante. Me estaba preguntando cuál es el tipo de datos que DANE está
está colectando para tener esa información mes por mes, porque eso lo entiendo bien desde el punto de vista formal, porque el Seguro Social te da toda esa información sin ningún problema. Para el sector informal, no, si me puedes decir cómo funciona eso, yo estaba un poco sorprendido por eso. Pero el trabajo es muy bien y muy útil. Pero la pregunta que me viene a la mente es la misma que lo que dije al fin de mi presentación. ¿Somos interesados por el ingreso o somos interesados por otra cosa? Hay dos cosas. Primero, supongo que en los datos del DANE se puede ver a la renta del trabajo, no se puede ver a la renta del capital, de la propiedad, que es una cosa también que normalmente entra en el ingreso. Entonces sería, no sé cómo pueden tratar ese aspecto, pero la otra cosa es que no estoy seguro que queremos tomar en cuenta en ese tipo de situación el ingreso. Creo que nos importa mucho más el consumo. Y porque hay gente que tiene un poco de ahorro, pueden vivir con su ahorro durante un par de semanas, quizás 2 o 3 meses. Y otras personas no tienen nada. Y para ellos la situación es realmente gravísima. Y eso es una oportunidad en la cual nos damos cuenta que trabajar con solamente la dimensión del ingreso es problemático, porque no somos realmente capaces de decir algo sobre el bienestar de la gente. Y para hacer algo mejor tendríamos que observar realmente 3 cosas al mismo tiempo: el ingreso, el gasto de consumo y la riqueza neta. Seguramente es algo que algunas personas en el mundo están trabajando un poco sobre, tratando de organizar la colección de datos para tener esas 3 variables al mismo tiempo, pero en ese caso eso es muy importante. Y la otra cosa que falta, y también es problemático, es el tipo de transferencias que se hacen entre personas, transferencias privadas, que otra vez pueden ser bastante importantes en situaciones dramáticas como esta. No es una crítica, es realmente un punto general que estoy haciendo, pero quizás estamos demasiado focalizados sobre el ingreso, porque tenemos una cierta experiencia con el ingreso, pero quizás será importante de asegurarse que para ese tipo de situación es posible de trabajar con el consumo. Y es muy interesante porque tú sabes que cuando uno está mirando, haciendo comparaciones internacionales de desigualdad, en muchos países emergentes o en desarrollo, los datos disponibles son datos de consumo. Y es realmente América Latina que está focalizada sobre datos de ingresos más bien que de consumo. Hay esa discusión sobre consumo e ingreso desde no sé cuánto tiempo, y muchas veces me pareció que la discusión es muy académica, pero en ese caso de la pandemia tiene mucho sentido de trabajar con consumo. Muy bien, gracias, François. Marcela Meléndez, por favor. Gracias, François. Yo
quería como construir en lo que te acaba de preguntar Jairo y sobre el trabajo de Nora, porque una pregunta que me hago todo el tiempo es ¿cómo podemos aportar los economistas en esta coyuntura realmente a entender el momento y a ofrecer soluciones? Yo les compartí en el chat una serie de documentos de política que estamos tratando de sacar desde el PNUD. Yo estoy en el PNUD regional para Latinoamérica y que de pronto sirve para que le des una mirada de ponerse al día a la región. Pero más allá de eso, lo que hemos tratado de hacer con esto es de entender a gatas lo que está ocurriendo y de tratar de entender la respuesta de los países. Yo vi a Nora presentar su trabajo recientemente y me generan dudas las microsimulaciones como algo útil en este momento. Quiero como botarte la pregunta por la siguiente razón. Por un lado, porque cuando estamos pensando cuál es el efecto sobre pobreza y desigualdad, yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Apenas volvamos a hacer encuestas representativas, vamos a tener unas medidas. Está pasando y va a haber unos registros administrativos. Entonces, en ese momento, proyectar cosas es supremamente difícil porque el momento está cambiando. Esa es una orden de una cosa que quería poner sobre la mesa. Y lo otro es que Nora simula el efecto de las transferencias y es un esfuerzo muy bonito para ver qué tanto han logrado la respuesta de los países contener la caída en la pobreza. Y ahí tengo una preocupación y es que en este tipo de ejercicios no estamos llegando a preguntar ¿y qué pasa en el momento que el gobierno deja de entregar las transferencias? ¿Cómo se prende la economía si no se ha aprendido? Y en muchos casos las transferencias realmente no van a ser sostenibles. El caso de Brasil es impresionante porque el paquete que sacan es aún más grande que toda la política social anterior, digamos que todo lo que juntaba. Y lo que ocurre ahí es que la pobreza con coronavirus y transferencias es menor en Brasil, en los cálculos de muchos, que lo que era antes, pero es un paquete que es absolutamente insostenible. Entonces, quisiera tu opinión sobre, digamos, con esas preguntas concretas, pero más en general, ¿qué es lo que deberíamos estar pensando en este momento y cuál es el aporte que uno puede hacer desde el contenido analítico en un momento que es de tanta incertidumbre y tan difícil? No, muchas gracias por las observaciones. No, estoy de acuerdo contigo que hay, no se sabe exactamente muy bien cómo interpretar el trabajo de Nora y ese tipo de microsimulación. Simplemente eso es interesante porque da un orden de magnitud de los efectos que podemos esperar de esa pandemia, por lo menos para el año, para el 2020. Jairo también tiene el mismo tipo de microsimulación. Y me parece que de decir que hay gente que pueden perder tal porcentaje de su ingreso y es algo que es útil. Y de ver que sí las transferencias oficiales pudieron compensar los más pobres, es algo que vale la pena saber. Ahora, el problema de la sostenibilidad es un problema clave. Y eso es un problema que tenemos en todas partes. Aquí en Francia acaban de decidir que el desempleo, la compensación la compensación parcial del desempleo iba a continuar hasta el fin del año. Y en lugar de compensar los empleados por 84% de su salario, eso va a ser 100% del salario hasta el fin del año. Obviamente, uno no puede seguir así durante más que un par de meses. ¿Qué va a pasar después? No sé. Lo que sé es que cuando eso va a terminar, o cuando van a decir no es más 100%, va a ser solamente 50%, vamos a tener despedidos por las empresas y la crisis va a ser mucho más grave.
Y si la vacuna no apareció, si no apareció ningún tratamiento que disminuye el impacto de la enfermedad, y algunos laboratorios dicen que sí, que van a ser capaces de producir ese tipo de droga, de medicamento. Si eso no pasa, creo que vamos a encontrar ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ok. Es una palabra totalmente ordinaria que no puedo volver a encontrar. No, vamos a tener una crisis mayor, eso es seguro. Y creo que no hay que, es lo que dije un poco durante mi presentación, para el momento no hay ninguna duda que hay que ayudar todos los que necesitan ayuda. Pero uno no puede, eso no puede durar o demorar demasiado tiempo, y también hay que ver que a un momento o en otro va a ser importante de no seguir con ese tipo de política, porque al mismo tiempo estamos vamos en contra del proceso de reasignación de recursos, el proceso de empresas que necesitan terminar su actividad simplemente porque esas empresas no son productivas. Para el momento, con ese tipo de política y con ese tipo de subsidios a todo el sector productivo, a todos los empleados, básicamente estamos manteniendo en vida empresas que quizás no tienen ningún futuro. Entonces, ese problema vamos a tener que encontrarlo a un momento o en otro. Y la política para el momento es simplemente una carrera. Es una carrera porque los gobiernos simplemente están esperando que la vacuna o que un tratamiento del COVID va a aparecer a corto plazo, a mediano plazo, antes que medidas realmente graves van a ser necesarias. Gracias. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo. Es decir, que quizás la microsimulación no son muy importantes. Quizás el problema es realmente cuánto tiempo somos capaces durante cuánto tiempo vamos a ser capaces de seguir compensando y subsidiando toda la economía. Eso es el problema. Y desde este punto de vista tiene razón que el problema es problema más grave, probablemente más grave en economías emergentes que en economías desarrolladas. Gracias, François. Nosotros somos conscientes de que son las 10:30 en París, pero tengo dos preguntas si tú quieres aceptar las dos preguntas. Ok, sí, claro. Primero Ana María Trivín y después Santiago Montenegro. Y digamos, les ruego, te voy a hacer que ellos hablen seguido y tú les respondas al final. Ok. A ver, Ana María. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo quería volver al tema del estudio de los efectos del COVID de manera diferenciada para hombres y mujeres. Creo que no es un tema irrelevante, ni el efecto es menor ni pequeño. Hay varios estudios y hay ya bastante literatura mostrando eso. Uno de los primeros son el de Alon y Dobke en Estados Unidos y muestran que hay un retroceso en la igualdad de décadas. Lo que me preocupa sobre todo de ese tema, yo también tengo un paper para Colombia en el que miramos y encontramos unos efectos diferenciados por género grandes para hombres y mujeres en temas de desempleo, informalidad, inactividad. No es solamente porque ese es un gran problema, que las mujeres están en estos sectores que se ven más afectados, pero además por el tema del cuidado.
del cuidado no remunerado, que recae desproporcionadamente en las mujeres. Ahorita acaba de salir una encuesta de McKinsey en donde muestra que 1 de cada 5 mujeres en Estados Unidos está pensando en retirarse de trabajo por el tema del cuidado no remunerado. Y si uno lo minimiza ese tema, tiene unas implicaciones graves, porque después vamos a terminar con unas brechas muy grandes de género y las políticas públicas no van a tener en cuenta esa diferenciación en el efecto negativo que tiene la pandemia sobre hombres y mujeres. Eso era. Gracias, Ana María. Santiago. Muchas gracias, Armando y José. Un saludo, François. Qué gusto verte. Sí, me pareció genial tu presentación en cada uno de los 5 puntos que dijiste, ¿no? La forma como ves las cosas. Por ejemplo, cómo el aislamiento pudo haber sido regresivo, pero los efectos a través de las crisis globales, seguramente medido en términos de ingreso, fue en la dirección opuesta, pero de pronto no tanto en términos de consumo. Y así cada uno de los puntos. Yo la pregunta que quiero hacerte no necesariamente tiene que ver con los efectos sobre la desigualdad, ¿no? Pero sí quiero preguntarte, ¿qué opinas de lo que se ha dicho sobre la digitalización de la sociedad y en particular la digitalización del trabajo? Porque se ha argumentado en muchas partes que la pandemia de pronto aceleró la digitalización. Lo que iba a ser en 5 años se está haciendo en muy pocos meses. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, el impacto sobre la sustitución del trabajo humano por robots, por algoritmos, por el Internet de las cosas. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que eso se va a dar? Ok, muchas gracias, Santiago. Sobre la cuestión del género, estoy totalmente de acuerdo que eso depende mucho del tipo de sociedad, de ocupación y donde trabajan las mujeres o donde no trabajan las mujeres. Entonces, eso, el impacto puede ser importante. No sé, no voy a decir, no voy a ponerme a decir algo sobre eso, porque para el momento me parece que no tenemos la información para hacerlo. Pero hay otra cosa que también es importante y que no mencionaste, es que el hecho que el aislamiento no fue neutro en términos de las relaciones dentro de los hogares y dentro de las parejas. Se observó en muchos países que la tasa de divorcio o de separación aumentó, simplemente porque vivir con la misma persona, sobre todo en viviendas que son muy pequeñas, vivir con el esposo, la esposa y 2 o 3 niños durante 2 meses, en muchos casos la gente dijo, bueno, eso no puedo más. Y entonces eso quiere decir que va a haber una ola de separación y que muy probablemente vamos a tener un aumento en el número de hogares que van a ser con una jefatura femenina. Entonces, no estoy diciendo seguramente no que la pandemia es neutra en términos de género. Simplemente me parece que para el momento quizás no tenemos toda la información que se necesita, aunque lo que dijiste me parece bastante razonable. Santiago, sobre la digitalización, pasa que acabo de terminar un paper que tengo que presentar a una conferencia de Brookings la semana entrante, que es sobre digitalización
y desigualdad. Y el paper es realmente tratando de ver si en el pasado, en las últimas 2 décadas, durante las cuales hubo muchos progresos en términos de digitalización, de inteligencia artificial, de robotización, si uno puede observar que hubo un impacto sobre la desigualdad. Eso puede pasar por varios canales. El trabajo, los empleos, se sabe que la digitalización afectó mucho los empleados, los empleos del medio, de lo que llaman de routine jobs, donde simplemente se repite la misma cosa todo el tiempo, que esos empleos han sido reemplazados por la inteligencia artificial o por robots. Pero también hay problemas en la estructura del mercado. El hecho que hay más y más concentraciones de empresas en mercados, también eso tiene un impacto sobre la distribución. El hecho que la participación del trabajo en el PIB ha sido bajando casi en todos los países del mundo, eso también tiene que ver con esa digitalización. Pero la pregunta interesante que estás haciendo, y también la tengo en la mente, aunque no estoy tratando de ese punto en mi artículo, porque empezó a trabajar sobre el artículo mucho antes de la pandemia, es de saber si ese accidente que hizo realizar a la gente que había una otra organización de la producción, otra organización del trabajo y obviamente en particular del teletrabajo. Si eso puede tener un impacto sobre la desigualdad en el futuro. A corto plazo o a mediano plazo, yo pienso que no, que vamos a seguir con el mismo tipo de impacto del progreso técnico y de la digitalización, que es de terminar con algunos tipos de empleos, pero al mismo tiempo de crear otros tipos de empleo. Y si realmente todo eso está aumentando la productividad de la economía, lo que no es cierto, vamos a tener otros empleos que van a ser creados. Pero no creo que esa bifurcación que estamos viviendo ahora, que es la bifurcación hacia una otra organización de la producción con el teletrabajo, no creo que eso tenga un impacto sobre la desigualdad muy pronto. Pero sí, se puede que con eso vamos a encontrar que algunos otros empleos no son necesarios más. Vamos a encontrar que el trabajo puede mezclarse con otras actividades. Mucha gente le encantaron el teletrabajo, porque, por ejemplo, las mujeres que dijeron, fantástico, yo puedo trabajar y al mismo tiempo cuidar mis niños. Es más fácil porque no tengo que moverme a la oficina y perder una hora y media en el día en el transporte. Eso es mucho mejor. Pero si eso es el caso, uno puede ver que la oferta de trabajo, el tiempo de trabajo puede hacerse mucho más flexible que era el caso antes. Pero muy bien que muy pronto vamos a llegar a un punto en el cual los empleados van a poder decir, bueno, yo quiero ese tipo de contrato con ese tipo de tiempo de trabajo. Entonces, me parece que la revolución de ese punto de vista puede ser una revolución. La revolución es probablemente de flexibilizar mucho más el mercado del trabajo. ¿Eso es bueno? ¿No es bueno? No sé. Pero al mismo tiempo eso está
individualizando más el mercado del trabajo. Sabemos que ya los sindicatos no tenían el poder, los sindicatos estaban bajando en muchos países en comparación de lo que era hace 20 o 30 años. La individualización del trabajo quizás va a ir en contra del interés de los trabajadores. Entonces, sí, seguramente eso puede tener un impacto. Lo que va a ser ese impacto para el momento me parece muy difícil de decirlo. Pero es muy interesante lo que está pasando. Muy bien. Pues François, yo creo que debemos terminar. Ya estás muy tarde, muchas gracias. Ha sido una sesión muy interesante. Te agradecemos, pero muchísimo. Como te decía al principio, es un honor haberte tenido con nosotros. Te rogaría, si, cuando se pueda, que nos mandes tu paper en Brooklyn, de digital. Ok, lo estoy presentando la semana entrante y después voy a tener que revisarlo un poco, pero sí, seguramente. Bueno. Ok, muchas gracias a ustedes para escucharme. Muchas gracias. Gracias por las preguntas y que les vaya bien. Y que descansen. Gracias. Aplauso. Gracias. Hasta luego. Y espero que un día o otro va a ser posible para mí de volver a visitar a Colombia. Esperamos. Muchas gracias.